Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLB1, Toda la Verdad Primero. Agradecemos a todos los comentarios, el acompañamiento que han tenido a través de todos estos programas y la verdad que estamos muy agradecidos. El programa de hoy lo vamos a tocar un poquito sobre el tema de los presos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad Penitenciarios, fuerzas policiales, tanto nacionales como federales como provinciales, penitenciarios, en fin, hombres, mujeres, civiles, eclesiásticos, porque acá han involucrado a todos. Todo esto que vivimos, o que por lo menos hasta hoy se escucha poco, porque los grandes medios de comunicación no tocan este tema, porque las Fuerzas Armadas tiene que ser algo vedado, algo malo, algo represor, algo que tiene que tener mala imagen, ni siquiera se rescata a los héroes de Malvinas. Pero sin embargo, esto ha traído una gran historia desde hace bastante tiempo. Desde el 83, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se planteó el juicio a las juntas, y en el juicio a las juntas se definió la ley de punto final y obediencia debida. En el año 89, el gobierno de Carlos Menem indulta a los jefes militares y también indulta a los terroristas. Entre ellos estaba Firmenich, Gorriarán Merlo, etc. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, exactamente en el 2006, se declaran anti o inconstitucional los indultos que se habían planteado durante el gobierno de Carlos Menem. Y comienza efectivamente una caza de brujas. Arrestaron a oficiales de alto rango, oficiales o subalternos, las fuerzas de seguridad, penitenciarios, policías tanto de todos, nacionales, federales como provinciales, penitenciarios, civiles, eclesiásticos, hombres y mujeres. Todo este proceso llevó a tener alrededor de 2.261 militares presos, en su mayoría mayores de 70 años. Actualmente hay alrededor de 1.200, si no me equivoco, ya me contará el invitado. También hay alrededor de 459 muertos militares sin condena, en su mayoría sin condena. Hay actualmente presos. Hemos vivido durante todo este proceso del kirchnerismo en adelante lo que se llama un verdadero prevaricato por parte de los jueces que han sentenciado o han estado en el proceso de todos estos juicios. Realmente todo este tema de los juicios ha sido una verdadera farsa, un verdadero circo. Actualmente, y en los últimos tiempos, se ha presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los abogados por la justicia y la concordia, acompañados con otras organizaciones. Los que han planteado, ya que no hay una justicia argentina que determine una legalidad, una justicia plena y verdadera, se ha tenido que apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en su mayoría son contrarios a cualquier política militar que se haya dado en la década del 70. No obstante, como impera la justicia, han tomado la causa, la han analizado y están por sacar un dictamen, si es que no lo sacaron ya en estos días, donde se debe tener en cuenta un juicio legal justo a todos los procesados militares. Al mismo tiempo, a los mayores de 70 años, especialmente si están enfermos, para que vayan a sus casas, o por lo menos lo que habilita la ley en la Argentina a que los mayores de 70 años cumplan condena, si es que están condenados, en sus casas. Acá lo que estamos viendo es que hay una enormidad de procesos en los cuales no se define el juicio final. También, lo mismo que ha sido un negocio para el terrorismo subversivo, que ha operado durante toda la etapa en la Argentina de la década del 70 y parte del 60, eso implica que todos han sido resarcidos económicamente. Pero nadie de los casi más de 10.000 atentados y muertos que ha habido durante el proceso de esta guerra subversiva que se dio en la Argentina, pocos o ninguno han sido procesados. Han sido en su mayoría, no han sido beneficiados. Todos los que han sufrido el terrorismo de Estado, los que han tenido víctimas, muertos familiares,
muertos militares, etcétera, tampoco se han resarcido, ni siquiera en los ataques subversivos a diferentes unidades militares, como el caso de Formosa. Así que vamos a tocar un poquito este tema porque para tanto TLB1 como para el proyecto Segunda República, el tema militar es un tema que es un factor fundamental para el desarrollo del país, para la defensa del país y para el futuro del país. Porque un país sin defensa es un país inerte y es un país entregado a el saqueo mundial. Y eso es lo que en realidad estamos viviendo en la Argentina, con anuencia política, pero también con la picardía y con el interés de los grandes emporios internacionales. Vamos a tocar todos estos temas en este programa. Si quiere colaborar con TLB1 puede hacerlo a través de nuestra página web, YouTube, Facebook, si no a través de la página web. Encuentra un menú de opciones, agradecemos a todos los que nos vienen acompañando y agradeceríamos mucho más a todos los que nos puedan acompañar. De la misma manera, los cursos de formación como CEPA, vean esto. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, ya saben, esos cursos son valiosísimos. De la misma manera que si quiere recibir los programas de TLB1, ingresando en YouTube, va a encontrar una campanita. Si la activa con el cursor, automáticamente va a recibir cada programa que emita TLB1 o también lo recibirá por correo electrónico si es que está suscrito a TLB1. Bueno, vamos de lleno a nuestro programa. Para mí es un placer compartir este programa con el coronel retirado, Guillermo Viola. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo, una vez más, por esta oportunidad de poder tratar este tema tan doloroso y urticante a la vez, y la posibilidad de poder refrescarle a tu amplia audiencia la situación al día de hoy. Totalmente. Claro que el coronel Guillermo Viola es miembro fundador de la Unión de Promociones, que lleva adelante un trabajo excepcional, por lo menos con los presos militares, los presos de las Fuerzas Armadas, y esta campaña también de claridad, ¿no?, frente a tantas cosas que ha habido en todos estos juicios y en todos estos prevaricatos que estamos viendo continuamente y que sigue la farsa judicial. La Unión de Promociones, para recordar a nuestra audiencia, ¿cuál es la función puntual? La Unión de Promociones se fundó el 29 de mayo del año 2005. Inicialmente salió a la luz a partir de una reunión informal entre camaradas retirados del ejército argentino, pero a la semana nomás ya estábamos trabajando por todas las fuerzas, no es solamente por el personal de las Fuerzas Armadas. De hecho que en la mesa hemos tenido gente de las otras Fuerzas Armadas, tanto de la Armada Argentina como de la Fuerza Aérea, hemos tenido gente de las fuerzas de seguridad como Gendarmería y Prefectura, de fuerzas policiales, como bien dijiste al inicio del programa, tanto Policía Federal como policías provinciales, servicio penitenciario y muchos civiles. O sea que siempre fue Unión de Promociones y se dedicó a todos por igual, sin distinción de fuerza ni de jerarquías. Entiendo. Y la función que tiene, aparte de esta creación... Asistir, acompañar, asesorar al tema presos políticos y sus familias. Además del acompañamiento al preso político en cuanto lo que significa ir físicamente a visitarlo a un penal, de los más de 35 penales a lo largo y ancho del país donde hay presos de las distintas fuerzas y civiles. Además de eso está el asesoramiento, la posibilidad de abrirles el panorama para que sean apoyados por distintos profesionales del derecho que se han acercado, con las distintas ONG que son afines o vinculadas a nuestra actividad. El apoyo a las familias, el acompañamiento, el asesoramiento en tiempo y forma, y por supuesto también otra misión importante, que en realidad más que misión es el objetivo, es
la lucha por el reconocimiento de la verdad histórica completa. Porque como siempre decimos en la Unión de Promociones, la verdad media termina siendo una vil mentira. Claro. Y la verdad completa significa contar la otra parte de la historia que nunca se contó o que se empezó a contar en forma totalmente tergiversada, con especial énfasis en los 12 años de gobierno kirchnerista. Es que en la Argentina siempre hemos sufrido este tema de la verdad, ¿no? La historia siempre ha sido tergiversada, la hemos visto desde la época federal, ¿no? Inclusive la virreinal. Pero de todas maneras es importante, para acá nosotros hablar de la verdad es fundamental, porque la verdad nos hará libres, dice nuestro Señor Jesucristo, razón por la cual si no tenemos la verdad completa, es un drama que sufren muchos frente a este acoso de la mentira. Cuando hablan de acompañar a los presos militares a través de las actividades de la Unión de Promociones, eso involucra que en asistencia legal, de repente con grupos de abogados, como por ejemplo Justicia y Concordia. Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación de Abogados que luchan por los derechos de los presos latinoamericanos en cuanto a los derechos humanos se refiere, que es una nueva asociación que también nos acompaña, y distintas ONG o instituciones, como dije, vinculadas o afines, ¿no? AFAVITA, que pelea por, digamos, la memoria completa, AFIAPA, que es la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, y después distintas ONG e instituciones. La misma UNAR, que preexistía a la Unión de Promociones. La Unión de Promociones nació en el 2005. Antes de la Unión de Promociones estaba a UNAR, que ya lleva más de 28 años, que se ocupaba taxativamente de los temas de la defensa nacional, pero también se unió a esta lucha. La Asociación de Hijos y Nietos de los Presos Políticos, que ahora se transformó en Puentes para la Legalidad, tienen personalidad jurídica, que fue una comisión de Puentes para la Legalidad con la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia a la reciente reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos. O sea, es un grupo grande de ONG o instituciones que están apoyando en amplio frente, por decirlo, y de distintas formas a nuestros presos políticos. Se creó porque, ahí lo dijiste, se conformó, etcétera, pero ¿veían venir algo por el estilo? Claro, cuando hicimos esa reunión inicial, y se menciona una reunión informal entre camaradas retirados del ejército, que rápidamente se abrió el juego a las demás fuerzas, empezamos a ver que se estaba gestando un problema bastante serio, que fue cuando ya en el 2004 empezaban los pequeños escarceos jurídicos o judiciales, si se los puede llamar de esa forma, y ya en el 2005 era abiertamente alevoso el tema persecutorio. Entonces dijimos, algo tenemos que hacer para acompañar a nuestra gente, empezar a contactar abogados. Bueno, así fue como al poco tiempo, en el año 2006, apareció la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, ¿no? El tema del indulto de Menem en el 2006, en el 2006, que es cuando el gobierno de Kirchner ya se pone de lleno a levantar todo el tema de lo que habían sido el indulto, etcétera, etcétera. Sí. Y ahí es donde se ponen, digamos, en una campaña mucho más fuerte. En realidad digamos, la mayor actividad empezó en el 2005 y se desarrolló ya a pleno, ya estaba desarrollándose a pleno a partir del 2006 en adelante, y hasta el día de hoy continúa. Pero insisto en un tema, ¿no? Esto fue una cosa que fue creciendo, nació de ese pequeño embrión, como dije yo, rápidamente se unieron las más fuerzas, porque tampoco había respuestas por parte de las instituciones en cuanto al compromiso, al apoyo al retirado. Y todos nosotros habíamos pertenecido a fuerzas legales, constitucionales, no éramos una banda de forajidos, como se dice por ahí, que un día nos levantamos de mal humor y empezamos a combatir contra nadie. El país estaba realmente en manos del terrorismo subversivo, el país era un caos, basta con agarrar
tantos libros que han empezado a aparecer, porque esa fue otra cosa que motivó esta movida, la gran cantidad de publicaciones que desde el 2013 en adelante comenzaron a aparecer referidas a aquellos años. Un tema tabú para mucha gente, y ni que hablar de la clase política, la corporación política que mira normalmente para otro costado cuando aún hoy siguen viviendo muchos de lo que en aquella época sufrieron, como sufrimos todos los argentinos, sin distinción de sexo, profesión, oficio o lo que fuere. Decime una cuestión, sí, por supuesto que ha sido, es terrible, ha sido una casa de brujas, no cabe la menor duda, y aparte políticamente el gobierno ya usó de emblema, especialmente el gobierno de Kirchner, usa de emblema el tema de los derechos humanos cuando en realidad ya sabemos, hay indicios que les importó un bledo antes, porque inclusive ellos trabajaban para el gobierno militares, especialmente en Santa Cruz. El matrimonio Kirchner, que entre paréntesis se enriqueció ejecutando propiedades de sus clientes, era asiduo concurrente a las ceremonias militares del sur. Era un tipo que nadie pensaba que se iba a dar vuelta. Pero vos hoy dijiste en la introducción algo que es muy importante. Vieron la beta del gran negocio de los derechos humanos. Entonces, el concepto de derechos humanos, que no nació con el kirchnerismo, el concepto del derecho humano está inscrito en el derecho internacional y nació en la época de la posguerra. Entonces, acá en Argentina se tergiversó, se acomodó y se lo utiliza como la gran fantochada para hacer los negocios, porque jamás se le notó preocupación alguna al matrimonio Kirchner en este tema, y ni hay que hablar el resto, ¿no? Entonces, y hoy en día es políticamente incorrecto tratar este tema. Entonces, hay como una decisión oculta en la clase política de exterminar un sector de la sociedad, en este caso los uniformados y civiles que están presos como consecuencia de haber defendido la patria de la agresión terrorista. Sin duda. ¿Ustedes tuvieron más expectativa de este gobierno? En un principio había una moderada expectativa, porque si mal no recuerdo, el actual presidente dijo que iba a terminar con el curro de los derechos humanos, palabras que pertenecen a él. A medida que pasó el tiempo, nos hemos dado cuenta que esto ha sido, en ese sentido, un gran fiasco. Una cosa es la apertura al mundo, la apertura del primer mundo, no estamos hablando de eso. Estoy hablando exclusivamente del tema política de derechos humanos. Entonces, cuando uno ve lo que ha sucedido, cuando uno ve que al día de hoy, de acuerdo a las cifras que yo he ido anotando, tenemos 118 muertos del periodo de Macri, y casualmente esos fallecidos equivalen a el 36,76% de todos los muertos que hubo en los 12 años de gobierno kirchnerista. Por una razón lógica, por una razón etaria, porque cada día están más ancianos. Entonces, como hemos dicho en distintos programas, los presos políticos, insisto, incluyo a los civiles y a todas las fuerzas, y le recuerdo a tu numerosa audiencia, 40 mujeres han pasado por distintas situaciones procesales y se encuentran en distintas situaciones procesales, siempre incluyo los muertos en esta cifra, 9 sacerdotes, más de 40 integrantes del Poder Judicial de aquellos años, hay 60 veteranos de guerra de Malvinas que están también padeciendo esta persecución. O sea, esto es una variedad que toca todos los rubros que te puedas imaginar. Entonces, cuando uno piensa que hoy el promedio de edad de nuestros presos supera a nivel nacional los 75 años en forma holgada, a nivel nacional. Dije antes que hay 35 penales a lo largo y ancho del país, donde en distintos momentos y oportunidades fueron cayendo distintos presos políticos. Superan los 75 años de edad
los encarcelados. El más joven tiene 60 años, el más anciano en cárcel en este momento tiene 88. Hemos llegado a tener un preso de 91 años metido en el penal de Marcos Paz. Entonces, cuando uno piensa, ¿cuál es la situación de salud de esta gente? La situación de salud es la siguiente: arrastran los problemas propios de la edad, en cuanto a la salud se refiere, y arrastran los problemas de las enfermedades adquiridas en el penal. Los penales, se ha dicho hasta en el hartazgo, no solamente en entrevistas, artículos, cartas de lectores, todo tipo de informaciones que se han ido difundiendo a lo largo y ancho del país en estos años. Las cárceles, dicho por el mismo Servicio Penitenciario Federal y Provincial, no están preparadas para tener una población superior a los 30 a 35 años, en cuanto a la atención sanitaria se refiere. Y acá están teniendo presos de promedio de edad de 75 años, esto no es exagerado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de recibir esta delegación que fue, tomó formalmente conocimiento cara a cara ahora, pero conoce en profundidad esta cuestión, porque ya se han presentado en estos años más de 700 cautelares, y no solamente en la Comisión, organismo totalmente infiltrado, sino también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que funciona en Costa Rica, y ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que son estos los tres organismos internacionales que aceptan la presentación de denuncias penales sin necesidad de que la instancia máxima a nivel nacional esté superada. Es decir, uno está preso y sin necesidad de haber superado la instancia de la Corte Suprema de Justicia puede recurrir directamente a la Comisión, a la Corte o al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, todos los organismos están en perfecto conocimiento de la situación, porque esto no es una cuestión que se hizo ahora, se viene haciendo a lo largo de los años. Entonces la comisión, gracias a Dios, dijo, oh, qué cantidad de denuncias que vienen de Argentina. Por eso fue la delegación de representantes de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y Puentes para la Legalidad. Dentro de esa comitiva fue el presidente de la Asociación de Abogados y fueron dos abogados penalistas prestigiosísimos, el doctor Ricardo Sangén y la doctora María Laura Olea, cuyos padres fueron asesinados en la cárcel. Y además fueron dos miembros de Puentes para la Legalidad, que son hijos de presos políticos. Fueron recibidos por la comisión en pleno, como ya se ha difundido por todos los portales, sitios y demás, y la comisión tomó conocimiento formal en 45 minutos que se les asignó, porque se les llevaron exposición fotográfica, todo además del escrito. Todo, o sea que nadie desconoce lo que pasa acá. Y por supuesto a la cabeza de la responsabilidad está el actual gobierno, que el gobierno mira para otro lado, porque es políticamente incorrecto tratar este tema o solucionar. Entonces da la sensación que han decidido que el calendario haga su trabajo. Y eso no es ni más ni menos que la decisión de un exterminio, que suena fuerte, de un sector de la sociedad, que en este caso son los presos políticos. Los percibimos. ¿Ustedes creen que puede tener, qué influencia o fuerza puede tener la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana, de la misma manera que la Corte Interamericana de Justicia? ¿Incide, puede ordenar al gobierno argentino? Bueno, es una muy buena pregunta. En eso? Si bien no soy abogado, pero de tanto trabajar con abogados uno aprende muchas cosas. La Corte, Solanet, que lo hemos invitado. Claro, la Corte emite fallos, resoluciones. Sí. La Comisión Interamericana brinda asesoramiento. Por ejemplo, el tema Milagro Sala. En ningún momento le ordenó al gobierno sáquela de la cárcel a esa delincuente y mándela a domicilio. Sugirió y de paso presionó, porque son organismos totalmente infiltrados. Como acá fueron, representantes del gobierno ante la Comisión Interamericana, y con la gente nuestra, también había representantes del gobierno. Los mismos representantes del gobierno reconocieron ante la Comisión Interamericana que todo lo que estaba exponiendo esta comisión era real,
que se vulneran los derechos. Porque acá el problema, el centro de gravedad estaba volcado ¿sobre qué tema? La posición geronte, la población geronte, los ancianos, los adultos mayores, que era el problema que a la comisión le hizo un poco de ruido cuando vio cómo adultos mayores, más allá que ya lo conocían, insisto, el tema. Entonces, esta situación se planteó. ¿Y qué puede hacer? Voy a la apreciación personal, que me voy a copiar de la conclusión de la comisión que fue allá. Esperemos que orienten al gobierno argentino para que regularice esta situación. O sea, no es la solución definitiva del problema. La solución definitiva del problema sería una amnistía general y terminar con esto, como han terminado todos los países del mundo que han venido de situaciones parecidas o más graves aún. Pero la leve morigeración que se ha visto desde la asunción de este gobierno, insisto en el concepto, leve morigeración, significa que ha habido un incremento de las prisiones domiciliarias. Entonces, es de esperar que aquellos ancianos que están en la cárcel, que son la masa de los 293 presos políticos que al día de hoy siguen en las cárceles, es de esperar que sean enviados como mínimo a domicilio. Lo ideal sería que el gobierno se ponga los pantalones, dicte una ley de amnistía y terminemos con esta historia y aprendamos del pasado para el futuro. Pero esa es parte de un deseo que no sé si se va a cumplir. Estamos hablando de que es de la época del desde el 60 y tantos, 70. 1959 con la actuación de los Uturuncos, hasta 1989 con el ataque a los cuarteles de la Tablada. 30 años. Y 2 coletazos más, que acá vino bien esa pregunta para hacer una aclaración. El terrorismo de Argentina iba a decir una barbaridad, lo padeció entre 1959 y 1989, 30 años, y 2 coletazos más, como fueron la voladura de la Embajada de Israel y la AMIA. No como la delincuente que nos desgobernó durante 2 periodos, con su primer periodo con el marido, que decía que Argentina conoce lo que fue el ataque al terrorismo y solamente hacía referencia a la AMIA y a Israel y se comió los 30 años anteriores. Entonces, desde 1959 a 1989, ataque a los cuarteles de la Tablada, más 92 y 94, Israel y AMIA. Y Argentina, cierro el comentario con este detalle, padeció todas las acepciones o modalidades de ataque terrorista, excepto una. Tuvimos la guerrilla urbana, tuvimos la guerrilla rural, con todas las variantes, secuestros y demás, colocación de bombas, voladura, etcétera, excepto el avión. Porque también tuvimos la camioneta que chocaba contra el ingreso a la Embajada de Israel, etcétera, etcétera. Entonces tuvimos todas las modalidades de terrorismo subversivo. Pero no nos comamos, como hizo cierta gente, los 30 años anteriores. Bueno, siempre, desde nuestro punto de vista, el tema subversivo de la Embajada de Israel y la AMIA no lo contamos como un tema interno nuestro. Esto es un mambo que lo trajeron de afuera. Por supuesto. Pero claro, es mejor hablar de ese tema que tiene un interés internacional, que hablar de esto, sí, pero que hay mucha gente. Estoy de acuerdo, pero ¿no? También recordemos que el terrorismo, cuando empezó a actuar acá en Argentina, había tropas entrenadas, sí. Las tropas cubanas estaban en Angola recibiendo entrenamiento militar, y el embrión, valga la redundancia, el embrión inicial de todo esto eran tropas entrenadas, que venían irregulares, por supuesto, de afuera, que empezaron a cobrar adeptos acá, a recoger adeptos acá. ¿Y qué fue lo que lo ayudó acá? El caldo de cultivo. La terrible situación social, económica que padecíamos en aquellos años, donde el país era, a los que tenemos memoria, un total descontrol. Vamos a hacer un pequeño corte. Te voy a dejar picando porque evidentemente dijiste este gobierno pareció que podía hacer algo, sin embargo hay un secretario de Derechos Humanos, Abruz,
que lleva varias causas contra los militares, o sea que pareciera como que al gobierno no le importa mucho el tema. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con el coronel Guillermo Viola. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos con el coronel Guillermo Viola de la Unión de Promociones, sobre todo este tema de los presos de las Fuerzas Armadas que todavía padecen este abuso jurídico. Había quedado pendiente en el bloque anterior. El secretario de Derechos Humanos, Claudia Bruch, sigue teniendo causas contra muchos miembros de las Fuerzas Armadas. Sí, eso. A pesar de que puedan decir que la idea de ellos es unir a los argentinos, Claro. Se ve que lo que no han hecho nunca es eso. Sí, es un doble discurso, es una cosa incomprensible porque no puede estar el Estado haciendo eso, es totalmente incomprensible y es un doble discurso porque también es cierto que el secretario de Derechos Humanos también participó ayer del homenaje en memoria de los caídos en la defensa del cuartel de Formosa, el Regimiento de Infantería de Monte 29, cuando fue atacado en 1975 por montoneros. Entonces es un doble discurso inadmisible, como que también lo es cuando llegan los mandatarios extranjeros y los llevan a tirar flores al río. Claro, ahí en el Parque de la Memoria. En el Parque de la Memoria. Que lleva el nombre de todos los terroristas. Exactamente, detrás de la universidad, ¿no? Fíjate una paradoja. Cuando vino, si no me equivoco, Hollande, el de Francia, los llevaron a tirar flores. Supongo que él sabrá que le estaba tirando flores a los terrorista, pero como la hipocresía es una moneda corriente, parece que en la clase política mundial o internacional, cuando Hollande llegó a Francia, movilizó las reservas para combatir el ISIS. Entonces nos ponemos dos camisetas, según convenga, hacemos lo que le parece al país que nos invitó, vamos a tirar flores, y ahí lo llevaron a Obama, lo llevaron a Hollande, y llevaron a tantos mandatarios y autoridades, ¿no? Esas cosas son inadmisibles y casualmente chocan de frente, se da de frente con lo que vos dijiste, la intención inicial, con lo que el mismo presidente prometió, terminar con el curro de los derechos humanos, porque él se refería a esto y se refería al tema del manejo económico, porque conocen perfectamente bien que esto es un gran negociado. Hay gente, nosotros estamos publicando asiduamente, y se está tratando en un montón de lugares, el tema de la otra parte de la verdad, cuando se habla del nunca más, y la cantidad enorme de gente que figura como desaparecida y no lo está. El Parque de la Memoria, que pusieron 30.000 lugares para colocar 30.000 placas, de las cuales no hay más de 8.000, porque con toda la furia, con todo el ímpetu, con todo el ahínco que le pongan, el mismo informe de la CONADEP hablaba de 7.500 desaparecidos para hablar en términos redondos. Y después tuvimos distintos representantes, como la misma señora Fernández Mejide, como el mismo Labraña, certificaron justamente que dijeron, exactamente, que dijeron tuvimos que decir que eran 30.000 para que nos lleven el apunte en el exterior. Si no, no nos daban el apunte porque el problema no tenía identidad para recibir apoyo internacional. Dinero. Ellos mismos lo están diciendo. Dinero, ¿no? Estamos hablando de plata, obviamente. Estamos hablando de plata. Entonces, evidentemente es una total hipocresía, donde en el medio están todas estas vidas. Cuando ves que en este gobierno de repente es lo mismo que estás hablando de esto,
le ponen por ley provincial, en la provincia de Buenos Aires, el 30.000 como ley, y que no se puede debatir, no se puede discutir, inclusive puede penarse a alguien que diga que eso no es así. Más o menos estamos hablando como tantos inventos en la historia mundial, ¿no? Es otro ejemplo, números ficticios. Es otro ejemplo claro de la hipocresía de la clase política. Como por ejemplo, seguir inaugurando museos. Recuerdo, ya que pusiste el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, cuando la actual gobernadora donó las dependencias de la Comisaría 1 de La Plata para hacer otro museo. Hay más museos ya que desaparecidos reales, si te descuidas, ¿no? Lo digo metafóricamente, pero sí. No hay una voluntad política de terminar como terminaron todos los países del mundo después de salir de este tremendo flagelo que es el terrorismo. Y también dijiste algo que quiero rescatar, que es muy importante, y recalcarlo, digamos. El terrorismo tiene accionar internacional, no es unos locos que acá se sublevaron en Argentina. Esto viene de afuera, como quedó demostrado en la AMIA, como quedó demostrado en Israel, y como quedó demostrado en nuestro país, y se empeñan en taparlo. Claro. ¿Cuántos políticos de aquella época todavía siguen vivos y saben bien lo que pasó? Claro. Sin duda. Bueno, forma parte de toda esta farsa, ¿no? Como aparte los grandes medios se hacen eco de esto y siguen creando esta fantasía. Vamos, porque a mí me preocupa también el tema de los presos en general, ¿no? Que estamos viendo que hay entre condenados y preventivas, etcétera. ¿Cuál es la situación de ellos? Bueno, al día de hoy, como dijiste en la introducción del programa correctamente, 2.261 hombres y mujeres y hombres han pasado por distintas situaciones procesales. Dentro de esa cifra global hay 459 muertos en cautiverio, en las cárceles, que eso equivale a un 20,30% del total general. De ellos hay 952 procesados y 850 condenados. Ya te voy a hacer algunos números más aclaratorios. De los 952 procesados, hay 121 que hoy están en penales todavía. Y de los 850 condenados, hay 172 que están en penales. O sea, en penales tenemos 293, 295, redondeando, presos políticos. Y hay 700 y pico de presos políticos, 740 aproximadamente, que están en domicilio. Pero aquí hay otro dato fuerte. De los 459 personas que fallecieron, mujeres y hombres, uniformados, civiles, abogados, ex jueces, de todo, sacerdotes, solo 53 de ellos, de los 459, murieron con condena firme. O sea que el resto murió inocente. Por supuesto que dentro de los 53 que estaban con condena firme, había tremendo prevaricato cometido en cada uno de ellos. Pero si vamos a hablar desde el punto de vista exclusivamente técnico, ¿qué tanto le preocupa ahora a algunos políticos hablar del exceso de las prisiones preventivas? Que ya vamos a tocar ese tema, me imagino. Supongo. 53 presos de los 459 murieron con condena firme. Suponte, que Dios me perdone por lo que digo, que hayan sido culpables. El resto murió inocente. Claro. En realidad murieron inocentes todos. Claro. Son inocentes porque no se han declarado culpables. Además, todos estos juicios son inocentes porque todos estos juicios están viciados en nulidad absoluta desde el principio. Por eso hice la aclaración. Desde el punto de vista estrictamente técnico, con condena firme murieron 53. El resto, agarrándome de la ley, totalmente inocente. Con relación a eso, estamos hablando que acá se barajan datos, ¿no? Estamos hablando de tantos muertos, etcétera, inocentes con condena o en proceso. ¿Cuáles son los datos que maneja la Procuración General de la Nación? Ese es otro tema grave. Fíjate vos. La Procuración General de la Nación, el 20 de marzo del año 2017, emitió un informe que, de acuerdo a la información que fueron a recabar
numerosos abogados que nos apoyan. Todavía no la hemos actualizado, doctor, esa fue la contestación como latiguillo. Decían lo siguiente, repito, al 20 de marzo del 2017, 284 causas en instrucción tenemos hoy con 411 imputados, está hablando la Procuración. 118 causas fueron elevadas a juicio y hay 794 procesos a juzgar. Solo 7 tienen fecha de inicio prevista, inicio de debate, en el 2017, en adelante 2018, que de hecho se han abierto, sí, porque ya estamos en el 2018. Y a resolver tenemos 402 causas con 1.205 imputaciones a futuro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos tienen en sus gráficas la siguiente información. El grado de avance en 12 años, porque todavía te marcan, en 12 años, se refieren a los 12 años de gobierno kirchnerista, ha sido del 30%, exacto, por lo que, tomando en cuenta lo que tienen por abrir, los que tienen por imputar, etcétera, 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 les va a llevar como mínimo 25 a 30 años más terminar con estos juicios. A todo eso yo lo pongo en una bolsa, pongo al lado el signo igual, continúa el negocio. Aparte van a estar todos muertos, parece entonces. Por eso dije, por eso dije, yo diría que más que vergüenza es una barbaridad, es incomprensible, salvo el deseo de venganza y por supuesto mirar para otro lado como hacen la masa los políticos hoy. Por eso dije que esto es lisa y llanamente, son, imposición y cumplimiento de condenas ilegales que en forma anticipada. Y al tener tantos gerontes en la cárcel, se les está aplicando penas de muerte encubierta, porque son torturas, procesos de tortura que se está haciendo con esta gente. Entonces, por eso cuando me preguntaste qué pensábamos con el cambio de gobierno, teníamos una moderada esperanza. Teníamos. La esperanza es lo último que se pierde. Por eso que seguimos en la lucha. Uno tiene que seguir en la lucha, no importa, porque la esperanza, si no la ponen estos, la pondrán los que vienen, pero tiene que haber una resolución en esto porque es una vergüenza. No es una vergüenza, es un crimen. Es un crimen. Lo que está ocurriendo. Entendemos que en su mayoría son mayores, obviamente, y esto requiere, hablamos de que las cárceles en general tienen un sistema de salud muy precario. Te hago dos preguntas. La mayoría son miembros militares, o por lo menos... De todas las fuerzas. De todas las fuerzas. Pero todas las fuerzas tienen a su vez sus hospitales, sus centros médicos, que han pagado durante todo el tiempo donde han estado en actividad. No importa que te retire de teniente primero, tendrás asistencia médica como teniente primero y si sos coronel, general, lo que fuera, lo que fuera, de acuerdo al tiempo. ¿Cómo está la situación de ellos y cómo es el trato en los lugares si les mantienen, digamos, tanto la jubilación por parte del IAF, o, ¿no es cierto?, o el servicio que le tiene que dar el centro, ¿cómo se llama?, el Hospital Militar Central, o otros militares? Sí, la obra social. La obra social. Bueno, el tema es así. Esa situación ha manifestado a través de los años vaivenes. Hubo una época que se cortó. Sí, no les querían pagar. No voy al tema pago, voy al tema más grave, el tema de la obra social. Claro, la cobertura médica. La cobertura médica. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaron con el tema de que no, decían algunos jueces, porque convengamos una cuestión, cada juez hace, que me disculpe la audiencia la expresión, lo que se le canta. No es que trabajan en forma uniforme. Algunos se ajustan a derecho en algunas cuestiones, en otras no, otros no se ajustan en nada. Por ejemplo, el servicio penitenciario, la justicia le proporciona al preso la posibilidad de asistir a ser atendido sanitariamente. Por eso ha sido enviado a tal lado. En el penal de Marcos Paz, esto lo hemos dicho en otros programas, había lo que se llamaba el Hospital Penitenciario Central 2, como lo está el Hospital Penitenciario Central 1, el HPC 1, en la cárcel de Ezeiza.
El HPC-2 de Marcos Paz, con toda la furia, apenas alcanzaba la categoría de dispensario, porque la gente del servicio penitenciario, no es culpa de ellos, no tenía ni algodón, ni agua oxigenada. Así fue como, durante el tiempo que hubo presos políticos allá, se murieron 8 a lo largo de los años. Y la justicia bajó la categoría de HPC-2 a módulo médico asistencial. Y como se seguían muriendo, lo bajó a unidad médica asistencial. Como diciendo, yo desde el punto de vista jurídico digo que acá esto, pero saltaba a la vista que no podían tener gente ahí. Entonces son enviados al HPC-1. El HPC-1 es un hospital básico, sin ningún tipo de complejidad, linda infraestructura el edificio, porque linda si se lo puede calificar de alguna forma, porque está relativamente bien conservado, porque es bastante nuevo, pero totalmente vacío de contenido. Vos te das cuenta que es un hospital porque por ahí ves algún enfermero, algún médico que va, cumplen la función básica, la presión, tienen el desfibrilador, llevan el paquetito con el medicamento, pero hasta ahí, muy limitado. Si hay algún tipo de complejidad, tienen que salir volando, como normalmente tenían que salir volando, a un nosocomio. Todos esos vaivenes se fueron produciendo cuando se cortaba la posibilidad a la gente de ir a sus nosocomios de origen. Por ejemplo, la gente presa del ejército argentino tiene el Hospital Militar Central, la gente de la Armada tiene el Hospital Naval, la gente de la Policía tiene el Hospital Churruca, etcétera, etcétera. Hubo un periodo en que eso se suspendió, después se restituyó y al día de hoy, no es uniforme en todo el país el tema, pero los presos, después de una adecuada tramitación de turnos, que van, que vienen, que tienen la orden, que los mandan a los nosocomios de origen, porque es una cuestión lógica, porque si vos estás preso y sos militar, tenés tus médicos de hace 40 años en un nosocomio donde está toda la historia clínica. Puse el ejemplo, ese sirve para todos. Claro. Entonces, o los mismos civiles presos que tienen su propia obra social, en donde fuere. Entonces, eso se cumple. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que habitualmente la gente pierde los turnos, los pierde porque no los llevan, y no los llevan porque el servicio penitenciario no tiene movilidad, o porque no llegó la orden en tiempo y forma. ¿Los turnos quiénes los dan? Los turnos, por ejemplo, hay que pedirle autorización al tribunal, se piden en el hospital, después, a través de sus abogados, los presos políticos envían la comunicación al tribunal de que tienen turno para tal servicio tal día. El tribunal da el ok y le da la orden al servicio penitenciario para que el servicio penitenciario lo traslade. Y ahí empiezan los problemas. Llegó tarde la orden, digo las excusas. ¿Cuánto demora ¿no? todo ese proceso? No, en algunos casos se ha movido rápido, en otros casos no. Hay gente que, para colmo, lo que significa conseguir un turno, porque si vos vas al hospital, yo voy ahora al hospital militar a pedir un turno, me dan turno dentro de un mes. Entonces se acomodan más o menos los turnos, se consiguen. Hay tribunales que contestan, por eso digo, no es uniforme. Hay algunos que contestan rápidamente, el abogado llama por teléfono y al toque tiene la respuesta. Hay otros que tardan, después pasa el problema del servicio penitenciario, que no tengo vehículo, que no llegó, que el combustible, que está pinchada la cubierta, que entonces el hombre en vez de llegar a las 8 de la mañana llegó a 9:30 y ya perdió el turno. Bueno, es todo ¿No lo contemplan ese turno? No, el hospital tiene que seguir funcionando porque no son los únicos. Entonces le dan nuevos turnos, nunca dicen que no, pero voy al hecho que no es una cosa de apretar y que salga rápidamente el tema. En algunos casos funciona bien, hay tribunales que contestan rápidamente, hay tribunales que tardan, los abogados se mueven en tiempo y forma, o sea, es una maquinaria compleja. No puedo uniformar y decir que todo anda mal, tampoco que todo anda bien. Claro. Pero es una realidad que muchos presos pierden turno, ¿no? Y estamos hablando de gente, población geronte, como dije antes, con las enfermedades adquiridas en las cárceles, en los penales, y las enfermedades propias de la edad. Así tenemos gente que han
pedido auxilio a las 2 de la mañana y se han muerto en la celda, porque no había quien los llevara. Entonces yo digo, si estaban por lo menos en domiciliaria, había un familiar responsable, como en algunos casos hay, los familiares son responsables, hay alguien que tiene que firmar como responsable, y son conducidos con custodia a los nosocomios que corresponde. Pero esto es una variedad, una ensalada, en donde en algunos lados funciona bien, en otros mal. Y no hablemos solamente de Buenos Aires, estamos hablando de todo el país. En todo el país también hay problemas. Si hay problemas en los hospitales públicos, no me quiero imaginar en todo el otro proceso que puede llegar a haber. Y vos imaginate cuando, por ejemplo... No tienen elementos, imagínate. Te pongo un ejemplo, un preso político, un oficial retirado del ejército argentino, fue evacuado, lo estaban tratando con... como si yo te tratara un ataque de hígado con otra cosa. Bueno, lo estaban tratando con... no me acuerdo qué medicamento conocido, por un supuesto problema digestivo. Y tenía un bruto tumor. Lo agarró en la guardia del hospitalito de Marcos Paz, que es un hospital municipal, un médico que llevaba 15 días de recibido, y gracias a Dios debutó con este preso en la operación y le salvó la vida. Y el preso no podía ir al hospital militar donde estaba toda su historia clínica, donde estaba el oncólogo que lo atendía, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, gracias a Dios, está en buenas condiciones de salud, por supuesto sigue preso. Pero te puse ese ejemplo, sí, porque te puedo poner miles. Y decime, es tremendo, pero las celdas que recién mencionabas, ¿las comparten cuántos? Depende del penal. Si vos vas a los penales del interior... Marcos Paz, si vas, no, en Marcos Paz ya no hay presos políticos militares. Hay un solo preso político en Marcos Paz, que es el general Milani. Está con los presos kirchneristas en otro pabellón. O quizás, no sé si habrá cambiado, hay un pabellón donde hay presos de distintas fuerzas por delitos comunes. Pero está allá. Pero hay penales que son catastróficos. El penal de Chimbas, en San Juan. El penal San Felipe, donde pared por medio están los presos comunes. Que uno va ahí, es todo tierra, no se ve pasto, están debajo de un tinglado cuando reciben visita, imagínate un mediodía en Mendoza, sí, debajo del tinglado. Bueno, ni hablemos del frío, la falta de higiene. Bueno, hay penales donde están un poco mejor, la unidad 31, que es una unidad de mediana seguridad, que es la cárcel de mujeres, donde hay 2 pabellones. El pabellón B hay mujeres presas, alejado del pabellón A, donde están los gerontes nuestros. Ahí hay alrededor de 60 gerontes que están en ese penal, pero dentro de todo están un poco mejor. O la unidad 34 de Campo de Mayo, que tiene más o menos como la unidad 31, pero tiene serios problemas a veces de traslado de los presos a los hospitales. Hay de todo, pero hay penales que son directamente espantosos. La unidad 7 de Resistencia, una cárcel que tiene más de 100 años de antigüedad. Bueno, podría ponerte, repito, 35 penales son los que han ido tocando a lo largo de estos años los presos políticos. Las actividades o las delegaciones que usted tiene en el país, ¿cuántas delegaciones? Bueno, nosotros tenemos en el país un total... Como para tampoco estar trasladando, ¿no? Gente, claro, que acompaña de Buenos Aires a San Juan. Sí, tenemos un total de 5 delegaciones en el país. ¿Qué es regionalmente? Rosario, que se fundó en el 2008, Mendoza en el 2010, Santa Fe, Paraná, que funciona unida en el 2014, Tucumán en el 2015 y Salta en el 2016. Y tenemos previsiones de seguir abriendo delegaciones en Mar del Plata, Bahía Blanca y Córdoba, que son 3 enormes ciudades donde realmente es una materia pendiente. ¿Dónde hay más presos de las Fuerzas Armadas? Y la masa de los presos están acá. Misiones, no, pero en lo que se refiere a geográficamente hablando, la masa están acá. Después hay
llegó a haber muchísimos en el San Felipe, en Mendoza, llegó a haber 46 presos, hoy hay alrededor de 12, 15 más o menos, estamos hablando en términos redondos, ¿no? Para no marear a la audiencia. Hay pocos presos, por ejemplo en Paraná tenemos 2 presos en cárcel, en una cárcel común, pero las delegaciones funcionan porque también se dedican al apoyo de los presos que están en prisión domiciliaria. No es solamente por cárcel. Y obviamente se han fundado estas delegaciones de la UP porque están en ciudades grandes, en ciudades con mucho movimiento. Por ejemplo, en Tucumán, en el penal de Villa Urquiza, llegó a haber más de 30 presos políticos. Hoy en día ya no quedan presos políticos en esa cárcel, pero hay muchísimos en domiciliaria. Así que es una tarea también que ayuda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se produce el circo judicial de la Operación Independencia 1. No hace falta que hablemos de la Operación Independencia y por qué llamamos circo judicial. Cuando viajó mucha gente de Buenos Aires, porque ahí todo el ejército pasó por Tucumán, cuando viajó mucha gente, allá había gente de la Unión de Promoción y Delegación Tucumán que centralizó a la gente que venía de Buenos Aires y la orientó. Mañana a tal hora, en tal lugar vamos a tal audiencia, nos juntamos en este lugar, tenemos una misa por los caídos en tal lugar. O sea, alguien que sea la voz cantante u orientadora. Esa es la misión de la Unión de Promociones, trasladada a estos lugares. Sí, ¿no? Cuando acompañan en eso de los juicios, etcétera. También se encuentran con los de las madres terroristas y terroristas en general. Muy buena pregunta. Normalmente en estos circos judiciales, porque siempre la llenan eso, la primera y segunda audiencia, como el día de la condena, que hacen un show con escenario, traen algún conjunto musical, como hicieron acá millones de veces con Oro Pi, bueno, se llena. Que normalmente vos ves el público. No quiero decir una grosería y decís, no existían, no vivían en aquellos años, porque son todos chicos, que a más de uno por ahí le preguntan y te dice, la verdad que sabemos que hay un juicio que hay que venir a hacer un poquito de acompañamiento. Bueno, van en la primera, segunda audiencia y en la última, después desaparecen. Los únicos que están son la gente que apoya a nuestra gente. Guillermo, tenía entendido que también tiene un programa de radio. Bueno, el programa de radio... Hace mucho que está el programa. Sí, el programa de radio, a mérito de, tengo que ser honesto, no es nuestro. La UP colabora, lo manejan 2 señoras esposas de presos políticos. ¿Esa es Ana Barreiro, puede ser? Ana Barreiro y la señora Inés Hansen. A ellas las secundamos. Bueno, un camarada y ante todo amigo, que hoy en día está preso político, el teniente coronel Nani, una abogada, la doctora Andrea Palomas Alarcón, y yo. Hace 6 años que estamos al aire, pasamos el kirchnerismo. Pasar eso ya es mucho. Ya es mucho, ya es una cocarda gratis. Hace 6 años que estamos al aire y el programa lo miden desde Boston, Estados Unidos, o sea, son mediciones ciertas. O sea, no es como hacen acá los sindicalistas. ¿Es un programa online o es online, por radio? Por internet. Por internet. Radio por internet. ¿Cuál es el...? Iba a decir TLB1. De eso no se habla, la voz de los presos políticos. Te pasé el chivo gratis. De eso no se habla, la voz de los presos políticos. En AM 830. Lo encuentran... AM 830. Exacto. Entrando a la página web de la Unión de Promociones, hay un portal de multimedia, ahí hay un link en color rojo que titila a la hora del programa, hacen clic y mientras los amigos pasan la aspiradora en la casa pueden escuchar el programa. Bueno, acá lo tiene aquí abajo. No, hay un detalle más de eso que me preguntaste. Sí. Empezamos con una medición el 27 de marzo de este año con 300.000 oyentes. En donde de esos 300, 130 eran de Argentina y Chile. El resto viene de cualquier parte del mundo porque te mandan hasta de dónde lo escuchas. Claro. Por ahí te escucha un tipo en Pakistán, 3 en China. No, a nosotros no pasa eso. Será en la embajada por ahí. Bueno, no deben entender nada. La medición del 18 de septiembre alcanzó 678.900 oyentes
de Europa y América. Mirá. Que es lo que el dato está fresquito, lo vamos a dar en el programa de mañana. Brillante. O sea, es ilimitado. Ojalá nosotros tuviéramos esa audiencia. No, seguro que la tienen por internet. Lo que pasa que... Nos ven poco, ¿no? No, pero la radio que nos retransmite, ¿sabes cuál es? TPC, Todo por Chile. Que tienen un programa que se llama Parecido. Entonces, a esa hora ellos se interconectan, y se escucha, porque ellos también están organizados, y desgraciadamente nos toman como modelo de lo que puede llegar a suceder allá en Chile, por las barbaridades que se ven acá. Viola, coronel, me encantaría, vamos a volver a hacer antes de fin de año otro balancecito de lo que queda, especialmente de lo que pasó con la Comisión de Derechos Humanos, capaz que traerlo también a Solanet, ¿no? Que creo que formó parte de esta, es importante. comitiva. Y el mismo doctor Ricardo Sanján, la doctora María Laura que ya lo Olea, tuvimos ¿no? acá, pero que valdría la pena tenerlo de vuelta. Quiero decir una cosa Por a la favor. doctora María Laura Olea. Yo dije que tanto a ella como a Ricardo Sanján, a los dos le mataron los padres en la cárcel, con un agregado. La doctora María Laura Olea llevaba adelante una brillante carrera judicial, y en la época del kirchnerismo le dijeron: elija, defender a su padre o sigue su carrera. Defendió a su padre. Muchísimas gracias, Guillermo. Ese es el precio que se paga en esta Argentina díscola, como la que vivimos. Sin duda. Gracias por todo. Gracias a vos por la invitación. Y saludos a todos los compañeros que trabajan ahí en la Unión de Promociones. Gracias. Muchas gracias. A todos ustedes les agradezco la compañía. Vean qué interesante todo este tema, porque creo que es algo que lo tocamos en varios programas durante el año, varios años, desde que estamos en TV1, inclusive durante el programa que era República Indefensa, con Nani, Mones Ruiz y Campos. Pero bueno, estas cuestiones a veces se nos pasan con tantas cosas que pasan en la Argentina. Sin embargo, consideramos que valiosísimo lo que la Unión de Promociones hace y también que tomemos un poquito de conciencia, que esto que ha habido en una farsa de vendetta, ¿no es cierto?, contra las fuerzas militares, de gente que ya pasó tantos años y que ya le dieron el indulto y le anularon el indulto y volvieron a dar el indulto, es decir, y volvemos a esta casa de brujas, y aparte con todos los cómplices de lo que han sido durante la época de la guerrilla subversiva y que han ocupado cargos en el Estado y que hoy se hacen los incólumes puros, donde van a enjuiciar a sus contrincantes, y que de alguna manera ya de por sí es vicioso e injusto, porque todo juez debe dar un paso al costado si está emotivamente involucrado en algo, y nuestros jueces no lo hacen. Aparte de que ya hablamos de que hubo un curro de los derechos humanos durante un periodo de tiempo, especialmente el kirchnerista, también en la época de Menem, también en la época de Alfonsín, donde se compensaron económicamente con sumas enormes de dinero en una cantidad de desaparecidos aparecidos. Inclusive tuvimos una ministra de la Corte Suprema de Justicia, Argibay, de la cual ella era desaparecida y había cobrado. Sin embargo, era ministra de la Corte Suprema de Justicia. O sea, como esa farsa encontramos miles, no una, miles. Hay un libro que escribió José Ángelo Rodríguez muy interesante que dice Mentirás tus muertos. Y hace un balance de todo lo que es la cantidad de accionar subversivo, donde combatiendo se los declaraba, a pesar de muertos en combate, los subversivos se los declaraba desaparecidos y encima se compensaba económicamente. No se compensó a los soldados de Manchalá, ni se compensó a ninguno de los muertos durante el proceso o gobiernos constitucionales frente a los accionarios guerrilleros, subversivos, marxistas. Sin embargo, ellos sí se pagaron todo y siguieron ocupando cargos y se promovieron cargos, tanto como si fueran masones todos, como si fueran sionistas todos entre ellos se dan la mano y suben y trepan y después enjuician al resto. Forma parte de esta cosa rara que vivimos los argentinos, donde estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa, aún ante la muerte de otros. Últimamente se ha desarrollado todo este tema de la muerte del más inocente de todos, que es el niño por nacer. Sin embargo, en la sociedad es permeable a aceptar que todos maten a las futuras generaciones.
sin ni siquiera titubear, porque es moderno, porque es la libertad, porque es mi cuerpo, en fin. Pero hoy hay gente también que está pagando ese mismo pato, no digo por la inocencia en sí, sino por la falta de justicia. Porque si hubiera una verdadera justicia, estos temas no se alargarían, ni tendría que morir gente en casos hasta inocentes, porque son inocentes hasta que resulten ser culpables. Quiere decir que hay más de 400 y tantos muertos, donde fueron inocentes. Y el Estado no va a resarcir esas familias por la inocencia del que estuvo preso y murió en cautiverio. Y de la misma manera los que están presos actualmente, que tampoco tienen condena y son sospechosos. Tengo la sospecha que parte de esta farsa jurídica, donde debe mantenerse una memoria que no existe, que es una memoria errada, malvada, intencional, destructiva del ser argentino, especialmente hombres que han luchado en Malvinas y, como bien dijo el coronel Viola, están en cautiverio. O sea, el haber jugado su vida por la patria en un combate frente a otros, debemos ser el único país en el mundo que pone presos a los veteranos de guerra por hechos que ya pudieron haber estado eximios simplemente por haber combatido por la patria. Es una cosa muy loca en lo que pasa en la Argentina. Sin embargo, esto es así. Nosotros creemos, por supuesto, de TLB1, bregamos para que esto llegue a una claridad rápida, pronta, porque merece que todo esto se defina de una buena vez y no haya otra vendetta y que el péndulo vuelva a la otra punta, porque puede volver a ser. Simplemente por el mismo, más allá de la justicia y la concordia y la convivencia y todo lo que querramos, no deja de quedar la herida, el corazón, frente a familiares muertos, frente a la falta de justicia, al prevaricato, a la vendetta y todo lo que estamos viviendo. Entonces, es muy dramático. Por eso, cuando nosotros vemos políticamente a través de TLB1 y que nos estamos consustanciados con el proyecto de Segunda República, en la última encuentro dije, si el proyecto Segunda República gobernara, no habría más farsa zurda frente a estos jueces de lesa humanidad absurdos. No existirían más, se terminaría. Y no existiría más este tema. Porque no debe existir, porque la Argentina debe tener fuerzas armadas fuertes, convincentes, defendiendo las riquezas que nosotros tenemos y ir de la mano con el pueblo, como fue nuestra historia. Nuestra historia nacieron nuestras patrias entre la espada y el pueblo y la cruz de Cristo. Entonces, son un conjunto, son una tríada que son inseparables. Entonces, eso es lo que nos debe motivar hacia el futuro. Y nosotros, frente a un mundo moderno del siglo XXI, no podemos seguir con cosas del siglo XX, que ya se terminaron. Parece que fuera la reivindicación del centro Wiesenthal, que esto tiene que seguir y seguir y seguir. ¿Hasta cuándo? ¿Van a seguir por los hijos, por los nietos? ¿Dónde está la misericordia? En muchos, que obviamente esto ya casi no existe. Por eso, las Fuerzas Armadas son el componente fundamental de una república. Y si tuvieron que accionar bien, mal, en circunstancias de lo que fueron las circunstancias. La sociedad también lo pedía. Hoy la sociedad mira de un solo lado. Cualquiera que tiene más de 50 años la vivió, no se la contaron. Tal vez, como insistía, esto es una guerra extraña que vino de afuera acá y que al final todos fueron parte de usados dentro de este tablero de ajedrez, que el problema ya estaba y había que resolverlo. Es así como pasa, y las resoluciones en las coyunturas siempre son malas, porque no dan tiempo a pensar y a ver el panorama en general. Fuimos pato de la boda. No sigamos siendo pato de la boda en el futuro. Tenemos que crecer, mejorar y buscar una alternativa y que traiga paz de verdad y mirar la Argentina hacia el futuro, pero sin presos militares. No veo presos del otro lado. Fueron terriblemente sanguinarios los del otro lado y todos cobraron y están vivos y están perfectos.
Esperemos que la justicia opere de verdad. Y si no, cuando haya un gobierno verdaderamente argentino, esa misma justicia va a estar ajusticiada. Nos espero en el próximo Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.